Que el Señor te bendiga y te guarde en esta mañana tan especial, querido hermano, querido amigo que sintonizas este programa Echa tu pan sobre las aguas por medio de esta amada emisora WPAB. Te invitamos a que te mantengas en comunicación a través del teléfono de nuestra iglesia 787-259-1155. Este es el día que Dios ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Así es que te invito a que te mantengas escuchando la palabra del Señor, no importa lo que esté sucediendo alrededor tuyo, que puedas confiar en el Cristo de la gloria, que puedas confiar en que Jesucristo está vivo y que está a tu favor. Recuerda, llámanos al 787-259-1155. Esta es la pastora Nilda Álvarez de Caraballo de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia en otro programa radial Echa tu pan sobre las aguas. Saludos a los que siempre están conectados, a los que siempre nos llaman. Realmente para nosotros es un gozo y un placer el poder saber que estás atento a la palabra del Señor y oramos por ti. Oramos siempre por cada uno de estos radioyentes que le creen a Dios. Y se comunican o se pueden comunicar. A veces está el teléfono ocupado, solamente tenemos el teléfono de la oficina. Así es que ten paciencia y puedes continuar llamándonos o mandándonos mensajes. Quiero que hoy me acompañes a la palabra del Señor en el libro de Marcos, en el capítulo 6. Y voy a estar leyendo desde el primer versículo hasta el versículo 6. Dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hoy quiero que mantengas solamente tu fe en Jesucristo. Mantén tu fe en Jesús en este momento, porque Jesús es más que un profeta, más que uno que fue miembro de una familia donde su madre se llamó María, su padrastro se llamó José, que era carpintero, y te habla de sus hermanos y hermanas aquí, llamados Jacobo, José, Judas, Simón y hermanas que también Jesucristo, cuando vino aquí en la carne y nació a través de una mujer judía llamada María, pues tuvo aquí en la tierra. Pero te dice que no creían en él, no creían que él era el Mesías, el Hijo de Dios. No creían que él era el Salvador del mundo, como pasa en muchas familias, que no todo el mundo cree que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es nuestro Dios y Señor. Jesucristo es retratado en los evangelios como un profeta, y esto coincide con la misión que él hacía y el mensaje que traía, pero él fue más que un profeta. Y fue un hombre lleno del Espíritu Santo, investido de poder,
con conocimiento pleno de la palabra de Dios, porque Él es el verbo de Dios. Él trajo la palabra de Dios a la tierra. Y siempre, siempre hubo una unidad y una comunión espiritual con Dios su Padre. Así que vemos que fue profeta y realizó acciones que representaban verdades espirituales. Él es el Hijo de Dios y Él trajo el reino de los cielos aquí a la tierra. Así que vemos que hubo una oportunidad para que la gente pudiera tener fe en Dios, fe en su reino. El libro de Hebreos te dice que Jesús es el autor y es el consumador de la fe. Por eso, hoy mantén tu fe en Jesús. Hay un relato que dice que un niño preguntó una vez, ¿qué hace Dios el día entero? Si la respuesta a esta pregunta dependiera de cuánto dejamos trabajar a Dios en nuestras vidas individuales, algunos de nosotros tendríamos que responder, no mucho. En situaciones difíciles es fácil decir que confiamos en Dios y aún así tratar de manejar las cosas por nuestra cuenta sin acudir a Él ni a su palabra. Y eso es simplemente una incredulidad enmascarada, porque el Señor todavía hoy trabaja. Y Él permite que nosotros seamos parte de su trabajo. Y por eso cuando vemos en Marcos 6 que Jesús intentó hacer cosas poderosas en su ciudad natal, la gente que estaba allí, que lo vio madurar, crecer, siendo un niño, un juvenil, un joven, lo veía como simplemente el hijo del carpintero y no lo veía como el hijo de Dios. Por lo tanto, limitaron lo que él podía hacer por ellos, como te dice el versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Así es que él se fue a otras ciudades. Yo te pregunto a ti, ¿tienes tu fe puesta en Él? ¿Crees que Él es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él es más que un profeta, que un maestro? ¿Crees que Él es el Mesías? ¿Crees que Él está vivo? ¿Que todavía está haciendo milagros? Solo mantén tu fe en Dios. Acepta lo que dice la Biblia como verdad. La Biblia es la verdad. No seas incrédulo, no seas incrédula. Nosotros, los seguidores de Jesucristo, debemos si tenemos problemas, porque nos han ocurrido cosas tremendas que nos hacen tropezar muchas veces y nos hacen dudar, debemos de hablar como quizás hablaban los discípulos que seguían a Jesús. Estos discípulos que seguían a Jesucristo. En el libro de Lucas, en el capítulo 17 del libro de Lucas, en el versículo 5, ellos fueron muy sinceros con Jesús. Y decían, cuando el Señor hablaba de las ocasiones de caer, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y él obedecería. ¿Tienes fe en Dios? ¿Tienes fe en su Hijo Jesucristo? ¿Crees que Él puede en medio de tu debilidad darte fuerzas? ¿Crees que Él puede darte la fortaleza prometida a través de su palabra? ¿Que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna? ¿Que podemos enyugarnos a Él, unirnos a Él, porque su yugo es fácil y ligera su carga?
Podemos, en medio de la crisis que estamos viviendo, poner nuestra mirada en Jesucristo, como dice la palabra en el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Podemos simplemente estar quietos y conocer que Él es Dios. Dejamos que Él sea el que nos dirija en este proceso de pruebas que estamos pasando. Dejamos que Él se pasee en medio del horno de fuego, como hicieron los amigos de Daniel, cuando vieron que aquel, el Hijo de Dios, estaba allí con ellos, cuidándolos y protegiéndolos, y aún ninguno de sus cabellos fue quemado, ni su ropa salió con olor a humo. Podemos entender que todo el proceso que nos está ocurriendo necesita que nosotros ejercitemos la fe. El Señor es el dador de la confianza. Él es el autor de la confianza porque podemos creer en Él. Podemos creer que Él puede ayudarnos, que Él puede acompañarnos en medio de esta travesía, que para otros puede ser muy difícil. Para Él no hay nada difícil e imposible. ¿Sabes qué? Lo que antecede a este capítulo de Marcos, ese capítulo 6, son milagros de liberación. Jesús calmó la tempestad. Jesús hizo que sus discípulos pasaran al otro lado. Te habla de que le dio instrucciones al viento y dice, levantándose reprendió al viento y dijo al mar, le habló al mar, que lo vemos tan grande y tan poderoso. Jesús le dijo, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. No importa los vientos contrarios de problemas que te están sacudiendo el alma, que te están haciendo dudar, como hicieron dudar a los discípulos. Los hicieron llenarse de miedo. Y Jesús les decía, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Llámanos al 787-259-1155. No importa la tempestad de problemas que tú te encuentres, no importa el viento contrario. Te habla de que el Señor hace todas las cosas posibles. Ellos pasaron al otro lado y había un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y los demonios le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y él le dio permiso a que se metieran a unos cerdos. Los cerdos se fueron por un risco y se ahogaron. Y aquel hombre fue libre de toda aquella legión de demonios. ¿Y sabes lo que dice la palabra? Que este hombre, cuando los discípulos lo encontraron, aquel hombre que había sido tan atormentado del demonio y que había tenido aquella legión, estaba sentado, estaba vestido y en su juicio cabal. Entonces tuvieron miedo. Dice que aquel endemoniado le rogaba a Jesús que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El Señor quiere ayudarte. El Señor quiere poner su mano sobre ti. El Señor quiere que simplemente tengas fe. Necesitas en este momento tener fe en Dios. Necesitas tener fe en Jesucristo. Porque Él es el creador de la fe.
Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso en esta hora, anhela al Señor si estás débil, si estás temeroso, si quizás no puedes con el problema que se levanta y se levanta contra ti como si fuera un viento fuerte o un mar lleno de tempestad. O quizás hay un problema comparado con ese hombre lleno de demonios que nada podía contenerlo, ni nadie podía domarlo. El Señor es tu ayudador en este momento. Necesitas tener fe en Jesús. Necesitas mantenerte creyéndole, creyendo que Él puede solucionar tu crisis, que Él puede solucionar tu problema. Solo mantén tu fe en Dios. No hagas como parte de la familia de Él y otros que eran parte de su vecindad, que no creían en Él, se escandalizaban de Él. Y Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer milagros por esa incredulidad. Dice la palabra del Señor que antes de que ocurriera eso, el Señor hizo un gran milagro. Te habla de la hija de Jairo y de la mujer que tocó el manto de Jesús. A él le seguía una gran multitud, le apretaban. Pero te dice que una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. ¿Te está ocurriendo eso? ¿No ves salida a tu problema ni a tu crisis? ¿Has gastado para que los médicos puedan sanarte? ¿O para solucionar quizás el problema que tienes, que el Señor conoce y no has podido solucionarlo? Hoy el Señor te dice, solo mantén tu fe en Dios. Dice que cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Solo mantén tu fe en Jesucristo, en el mismo que pudo sanar a esta mujer, en el mismo que pudo liberarla de ese azote. Y no solamente a ella, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y aunque se burlaban, porque se van a burlar, no van a creer. Simplemente hay algunos que van a darle la espalda a Jesucristo. Y
van a comentar que ya Dios no hace milagros. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Ese es nuestro Dios. Ese es el creador del universo. En él fueron creados los cielos, la tierra y todo lo que en ella existe. Él es el dador de la vida. Él es el verbo de Dios. Él es el que trae la última palabra. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. No temas. No hay nada que exista en este mundo sin que Él lo apruebe. Él es el que dirige nuestros pasos. Él es el que tiene la última palabra. Solo mantén tu fe en Jesucristo. Solamente créele. No hagas como estas personas que se escandalizaban de Él. Y Él lo sabía y decía: no hay profeta en su propia tierra. Quizás hay muchos alrededor tuyo que te han hablado de parte de Dios, pero no les crees. Simplemente porque no son profetas en tu propia opinión. Y Jesús lo decía: hay muchos cercanos a ti que no te van a creer. Créele a Dios. Solamente mantén tu fe en Dios. Dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Que seas tú uno de ellos. Que seas tú uno de los que le cree a Jesucristo. Que seas tú uno de aquellos que están dispuestos a creerle al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador, al Libertador de este mundo. La única oportunidad que tenemos es Jesucristo para ser salvos. Llámanos al 787-259-1155. Dale tu corazón a Jesucristo. Regresa a Jesús. Pon tu confianza en Él. Él enderezará tus pasos. Él cambiará tu lamento en baile, en gozo. Y te va a poner un cinturón de alegría que te va a durar toda la vida. Él te convertirá en oveja. Por eso, en este momento tan importante, el Señor lo único que desea es que le creas a Él. Que puedas creer que Él es el fuerte. Tú eres el débil, pero Él es el fuerte. Pero tienes que decirle: diga el débil, fuerte soy. Tienes que confiar en el Señor, porque para el que cree todas las cosas son posibles. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Por eso en esta hora el llamado es a tener fe. Fe en Dios, fe en Jesucristo, en que Él todo lo puede. En Él no creyeron, pero tú puedes creer. Tú puedes creer que Él puede solucionar tu crisis, que Él puede solucionar el problema matrimonial, que Él puede sanarte, que Él puede levantarte. Ten confianza, cree solamente, obedece a la palabra para que Él pueda hacer en ti. No seas de poca fe, no seas como el pueblo de Israel, que dudó tantas veces, que no se aprovechó de las oportunidades que tenía de ver más milagros. La Biblia dice que Jesús decía en todo momento: tened fe en Dios. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Aunque la tengas como un grano de mostaza, puedes decirle a ese problema: sé arrancado y échate al mar. Puedes quitar todo obstáculo.
Todo obstáculo que te detiene, puedes eliminarlo. Puedes echarlo fuera de ti. El Señor solamente quiere ayudarte. Cuando estaba aquí en la tierra, ni aun sus hermanos creían en Él. Ni aun sus vecinos creían en Él. Y lo menospreciaban diciéndole, este es el hijo del carpintero. Nosotros conocemos sus hermanas y sus hermanos. ¿Qué va a hacer este con nosotros? ¿Qué va a hacer este por nosotros? Por eso Él no pudo hacer milagros allí. Pero los quiere hacer en ti en este momento. Llámanos al 787-259-1155. Recuerda, por fe andamos, no por vista. Por lo tanto, créele a Dios. Y si crees, para ti todo va a ser posible. Pelea la batalla de la fe. Mantente firme en la fe. Recuerda que en estos últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Pero nosotros seguimos peleando la buena batalla de la fe. Nosotros seguimos creyendo en que Jesucristo es nuestra ayuda, es nuestra solución. Llámanos al 787-259-1155 y vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te pido, Padre amado, que nos aumentes la fe. Señor, en tiempos tan difíciles que parece que el mar se levanta contra nosotros y los vientos contrarios tratan de frenarnos, te pido en el nombre poderoso de Jesús que seas haciendo un milagro en la vida de mis hermanos en esta hora. Dios, los parientes de Jesús no creían en Él, ni aún aquellos vecinos que lo vieron crecer a pesar del testimonio que dio. Pero nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que nosotros creemos que Jesús es el Mesías, nosotros creemos que Jesucristo vino a salvarnos, que Jesucristo vino a ayudarnos, que nos envió una ayuda del cielo llamada Espíritu Santo, Señor amado, que nos dice que nos mantengamos firmes y armados con la armadura que nos da la salvación. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, por todos aquellos que están pasando por situaciones difíciles en este momento y necesitan tu ayuda. Oh Dios, que no dejen de creer en ti, Señor, como su ayudador. Gracias te damos, Dios, por esta oportunidad de poder proclamar tu palabra. Se despide de ustedes la pastora Nilda Álvarez de Caraballo de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia en otro programa Echa tu pan sobre las aguas. Dios te bendiga.